Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desentrañamos las historias que mueven el mundo del entretenimiento. Espero que se encuentren fantásticamente bien, llenos de energía y curiosidad, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura ha hecho vibrar a más de uno. Ha generado ríos de tinta digital y ha alimentado conversaciones apasionadas en cada rincón de las redes sociales. Hoy vamos a desentrañar el fenómeno, el huracán, la auténtica revolución que significó la relación entre dos de las estrellas más luminosas del firmamento turco y, por extensión, mundial, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esa pareja que nos hizo suspirar, soñar, especular sin cesar y, seamos sinceros, hasta nos hizo sentir un poco detectives privados en la búsqueda de cada pista. Si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te unas a nuestra comunidad. Aquí siempre te traemos las historias más jugosas, los detalles que no te puedes perder y los análisis más profundos. Dale a ese botón de suscripción, activa esa campanita para que no te pierdas ni una sola de nuestras fascinantes historias y prepárate para un viaje inolvidable. Empecemos por el principio, ¿verdad? Porque la memoria colectiva, aunque poderosa, a veces necesita un refresco. Para quienes quizás no estén tan al día o simplemente quieran revivir la magia, Can Yaman y Demet Özdemir son dos nombres que resuenan con una fuerza arrolladora en el mundo del entretenimiento global. Can, con esa presencia imponente que parece emanar de las pantallas, esa sonrisa que desarma y ese magnetismo natural, se consolidó rápidamente no solo como un galán turco, sino como el galán turco por excelencia. Su carisma, su indiscutible atractivo físico y una energía que contagiaba lo catapultaron a la fama internacional, conquistando audiencias en cada rincón del planeta. Y Demet, esa belleza sutil pero tremendamente magnética, que posee una versatilidad actoral que le ha permitido dar vida a personajes inolvidables, complejos y conmovedores, también ha sabido labrarse un lugar de honor, no solo en la industria, sino profundamente en nuestros corazones. Pero ¿qué sucedió cuando estos dos titanes de la pantalla, estos dos imanes de la atención mediática, se encontraron? La chispa al fuego inicial se encendió nada más y nada menos que en el set de rodaje de la exitosísima serie Erkenzikuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos lugares, una producción que se convirtió en un fenómeno en sí misma. Y créanme, la química entre Can y Demet en pantalla no fue, ni de lejos, solo una actuación magistral. Fue fuego puro, una conexión eléctrica, una atracción que trascendía las cámaras, que se palpaba en el aire y que desde el primer momento hizo que los fans, y más de uno en la industria, fantaseáramos, soñáramos e imagináramos una historia de amor que fuera más allá de la ficción. Y vaya si lo hicieron, porque esa fantasía colectiva se convirtió, para el asombro de muchos y la alegría de incontables fans, en una realidad que sacudió los cimientos del espectáculo turco y generó un revuelo mediático sin precedentes. Una auténtica explosión de interés. Recuerdo perfectamente y estoy segura de que muchos de ustedes también lo hacen, como las redes sociales se convirtieron en un hervidero de actividad. Cada foto juntos, cada comentario, cada gesto, por más insignificante que pareciera, era analizado, interpretado y debatido 1000 veces. Los fans, divididos entre la euforia de ver a sus ídolos juntos y la insaciable sed por saber cada detalle íntimo de su incipiente relación, se transformaron en detectives privados de la farándula, analizando cada movimiento, cada publicación, cada like, cada mención. Y no era para menos. Can Yaman y Demet Özdemir no eran una pareja cualquiera. Eran la combinación perfecta de atractivo deslumbrante, talento indiscutible y una popularidad estratosférica. Eran la pareja que todos, de alguna manera, esperábamos ver, la que tenía el potencial de romper todos los récords de popularidad imaginables y, como a mí me gusta decir, revolucionar todo. La serie Erkenzikuş no solo fue un éxito rotundo, sino que se consolidó como el trampolín perfecto, la catapulta ideal para que su relación floreciera y capturara la atención mundial. Interpretando a Can Divit, un fotógrafo carismático y un tanto arisco, y Sanem, una aspirante a escritora soñadora y apasionada, cuya vida da un vuelco inesperado al cruzarse con la de Can, la pareja conquistó al público con su romance apasionado, sus diálogos ingeniosos y sus momentos divertidos y conmovedores. La química entre ellos era palpable, tan real que traspasaba la pantalla y se instalaba en el imaginario colectivo. Y eso, señoras y señores, es oro puro para la industria del entretenimiento. Los fans adoraban verlos interactuar, ver cómo se miraban, cómo sus risas parecían genuinas, y era increíblemente fácil creer en su amor porque, francamente, parecía que lo vivían incluso fuera de las cámaras, que esa conexión no se detenía al apagar las luces del set. Y así, poco a poco, casi imperceptiblemente al principio,
los rumores empezaron a tomar forma. De ser simples especulaciones, chismes de pasillo, pasaron a ser casi una certeza para la mayoría. Los paparazzis, siempre al acecho con sus lentes indiscretos, estaban listos para captar cada instante. Y cada aparición conjunta, por discreta que fuera, se convertía instantáneamente en noticia de portada, en el tema principal de debate en todas las plataformas. Viajes juntos, vacaciones compartidas en destinos exóticos, encuentros casuales con amigos en común, cada migaja de información, cada pista mínima, era devorada por los seguidores con un apetito insaciable. La prensa turca, siempre ávida de exclusivas y de generar controversia, se volcó con fiereza en seguir cada uno de sus pasos, transformando su vida privada en un espectáculo público. Y la atención, es crucial recalcar esto, no se limitaba a Turquía, no señor. La enorme popularidad de ambos, catapultada por el éxito estratosférico de la serie, hizo que su relación se convirtiera en noticia de alcance internacional. Hablamos de portadas de revistas en Italia, Grecia, España, países de Latinoamérica, estaban en todas partes, dominando el panorama mediático global. Lo fascinante de esta historia, lo que realmente la convirtió en un fenómeno digno de análisis, es cómo lograron, al menos durante un tiempo significativo, mantener un aura de misterio y romanticismo que el público anhelaba. A diferencia de otras parejas de celebridades que a menudo se exhiben sin tapujos, que parecen disfrutar de la exposición constante, Khan y Demet, en sus inicios, parecían disfrutar de su relación de una forma más privada, aunque fuera prácticamente imposible escapar a la atención mediática constante. Esa aparente reserva, ese halo de intimidad compartida solo entre ellos, alimentaba aún más el interés del público. ¿Será que se aman de verdad? ¿Hasta dónde llegará su historia de amor? ¿Es un romance de película o algo más profundo? Las preguntas se multiplicaban exponencialmente, generando una expectación sin fin. Y luego llegaron las pruebas, las evidencias que parecían confirmar lo que todos sospechaban. Un anillo sutil pero llamativo que apareció en el dedo de Demet durante una aparición pública, una cena romántica captada por las cámaras en un restaurante discreto pero famoso, un comentario sugerente y cargado de doble sentido de uno de ellos en una entrevista, cada detalle, cada imagen, cada palabra era analizada hasta la extenuación por legiones de fans y medios de comunicación. La pareja se convirtió en el centro de atención absoluto, en un fenómeno cultural que trascendía el ámbito meramente de la actuación. Se transformaron en íconos de moda, en modelos a seguir para miles de jóvenes y, por supuesto, en la pareja de ensueño para millones de fans que proyectaban en ellos sus propias ilusiones y fantasías románticas. La relación de Can Yaman y Demet Özdemir no solo generó una expectación mediática sin precedentes, sino que también, de una manera muy particular, inspiró a muchos. Ver a dos jóvenes exitosos, carismáticos y aparentemente enamorados era algo que al público le encantaba presenciar. Se proyectaban en ellos sus propios sueños y anhelos de encontrar el amor verdadero, de vivir una historia apasionada. Y es que, seamos honestos, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor? Especialmente si está protagonizada por sus actores favoritos, aquellos que admiran y que los hacen soñar con sus interpretaciones. Pero como suele suceder en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo del espectáculo, las cosas rara vez son tan sencillas o idílicas como parecen en la pantalla. Los rumores de ruptura, inevitables ante la inmensa presión mediática, empezaron a circular, y con la misma intensidad y voracidad con la que se había anunciado y celebrado su romance. Los celos, las diferencias irreconciliables que surgen en cualquier relación, las presiones inherentes a la fama abrumadora, el constante escrutinio público, las especulaciones sobre el fin de su idilio eran infinitas y a menudo contradictorias. Y sinceramente, con tanta presión mediática, con el ojo público siempre encima, era francamente difícil, si no imposible, para cualquier relación, por sólida que pareciera, mantenerse a flote y prosperar. Finalmente, tras un periodo de intenso interés público, de rumores desenfrenados y de una expectación que mantenía al mundo del entretenimiento en vilo, la pareja anunció su separación. Y como era de esperar, esa noticia también causó un gran impacto, un tsunami de reacciones. Hubo decepción, tristeza en muchos corazones de fans, pero también, en la mayoría de los casos, una comprensión de que a veces, las cosas simplemente no funcionan, incluso para las parejas que parecen perfectas a ojos del público. La vida real, con sus complejidades y desafíos, a menudo se impone a los cuentos de hadas. El legado de su relación, sin embargo, trasciende con creces su vida personal y su tiempo juntos.
La historia de Can Yaman y de Method Demir se convirtió en un caso de estudio, en un ejemplo paradigmático de cómo la química palpable en pantalla puede traspasar la ficción y cautivar al público de una manera única y poderosa. Demostraron que el carisma desbordante y el talento actoral combinados pueden crear un fenómeno mediático de proporciones épicas, y que el amor, o al menos la percepción intensa de él, puede generar una conexión emocional profundamente poderosa con los fans. Aunque su relación llegó a su fin, la huella imborrable que dejaron en el mundo del entretenimiento es innegable. Ambos continuaron brillando con luz propia en sus carreras individuales, demostrando su talento innato y su capacidad para conquistar nuevas audiencias y explorar nuevos horizontes. Can Yaman, con un impulso renovado, se lanzó a la conquista de Italia con proyectos ambiciosos como Sandokan y otras producciones que consolidaron su estatus de estrella internacional. Por su parte, The Method Demir continuó cosechando éxitos con nuevas series y películas que reafirmaron su versatilidad y su capacidad para emocionar al público. Pero ese capítulo específico de sus vidas, el capítulo de la pareja que revolucionó todo, el de Can y Demet, sigue resonando con fuerza en la memoria de sus seguidores, un eco dulce y agridulce a la vez. Fue un periodo intenso, vibrante, lleno de pasión desbordante, de expectación constante y, sobre todo, de una conexión especial que marcó a toda una generación de fans. Fue la historia de dos estrellas que brillaron con luz propia, individualmente, pero que juntas crearon una constelación efímera pero deslumbrante que encandiló al mundo entero. Y esa, mis amigos, es una historia que merece ser contada, analizada y, sobre todo, recordada por su impacto y su magia. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por el apasionante y a menudo vertiginoso romance de Can Yaman y de Method Demir. Espero de todo corazón que hayan disfrutado desgranando este fenómeno mediático y romántico con nosotros. Hemos visto cómo una química en pantalla auténtica y electrizante se convirtió en un huracán mediático, cautivando a millones de espectadores en todo el mundo y, en muchos sentidos, revolucionando la forma en que percibimos a las parejas de celebridades y la influencia que ejercen. Hemos hablado de la expectación desmedida, de los rumores incesantes, de la intensidad abrumadora de la fama y, finalmente, de la conclusión de esta etapa que dejó una marca imborrable. Ahora, y esta es la parte que más me entusiasma, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Fueron fans de esta pareja? ¿Qué les pareció su relación? ¿Cómo vivieron ustedes este fenómeno mediático? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Estoy deseando leer sus opiniones, sus anécdotas y debatir apasionadamente sobre este tema que ha dado tanto de qué hablar. Y si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de nuestro análisis y quieren seguir disfrutando de historias fascinantes como esta, no olviden darle un gran y merecido me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que pueda disfrutar de esta conversación para que nadie se quede fuera de este debate. Y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos, de mantener viva esta comunidad y de asegurarse de no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos, que prometen ser igual de interesantes y reveladores. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y, por supuesto, más pasión por el mundo del entretenimiento. ¡Chao!